No todos los días empieza la mañana en Valdebebas con caras largas, teléfonos apagados y croissants sin terminar. Pero ese lunes en particular, la atmósfera era distinta. Había silencio, tensión y lo más preocupante, ni un solo vamos, de Carvajal. La causa era sencilla, aunque dolorosa. Una salida inesperada acababa de sacudir los cimientos del club más laureado de Europa. Y no hablamos de un canterano rumbo al Leganés ni de un juvenil a préstamo en Luxemburgo, no. Esta vez, el Real Madrid decía adiós a un nombre que nadie tenía en la quiniela. Las primeras pistas llegaron por el sonido de la cafetera. En lugar del habitual run-run de jugadores charlando en la cafetería del club, solo se escuchaba el molinillo, girando como si tratara de moler los nervios de todo un vestuario. En la mesa del fondo, Toni Kroos y Luka Modric leían el comunicado oficial en el móvil de Nacho, quien por primera vez en su vida parecía más blanco que su camiseta. El texto era claro, directo y, como siempre en el Madrid, sobrio. El Real Madrid comunica que ha llegado a un acuerdo para la salida de, y ahí es cuando se hace el silencio. Porque a continuación venía el nombre que nadie esperaba ver. Ni Florentino, ni Ancelotti, ni Vinicius con sus playlists de samba lo vieron venir. De hecho, ni el propio protagonista sabía que estaba en el escaparate. Pero el mercado es así, un tiburón devora sin avisar, y esta vez, la sangre cayó en la fuente de Cibeles. La noticia se filtró a la prensa un minuto antes del comunicado oficial. La portada del diario Marca, que ya estaba lista con Mbappé, el nuevo líder del vestuario, tuvo que rediseñarse en tiempo récord. Fuera la sonrisa de Kylian, dentro el rostro confuso del afectado. En AS, se limitaron a poner una exclamación gigante en la portada, como si con eso bastara para explicar el caos. Y en el Chiringuito, Pedrerol se quedó mudo 3 segundos. Históricos. Nadie sabía bien cómo reaccionar. Porque no era una salida cualquiera. No era un jugador que llevaba meses sin minutos, ni uno de esos fichajes brasileños de 17 años que van al Castilla con etiqueta de próxima joya. Esta vez, el adiós tenía peso. De esos que hacen temblar los cimientos del vestuario, que cambian dinámicas, jerarquías y hasta la música del calentamiento. Esta vez, el Real Madrid confirmaba la salida de... Un segundo. Pongámoslo en contexto. El verano había empezado tranquilo. Se habían cerrado las renovaciones clave, los fichajes ya estaban en marcha, con nombres rutilantes que Florentino cocinaba a fuego lento, y hasta el césped del Bernabéu lucía mejor que nunca tras el concierto de Taylor Swift. Todo apuntaba a un verano sin sobresaltos. Pero el fútbol, ese deporte de pasiones impredecibles y decisiones sin lógica aparente, tenía otros planes. Los rumores comenzaron con una filtración misteriosa. Un peso pesado del vestuario podría abandonar el club en las próximas 48 horas. En Twitter, se desató la histeria. ¿Camavinga? ¿Tchouaméni? ¿Valverde? ¿Courtois? Cada nombre tenía su defensor y su detractor, y como siempre, los debates futboleros acabaron derivando en conspiraciones más complejas que una trilogía de Nolan. Pero nadie mencionó a él. Porque él era, hasta hace 2 días, intransferible. Porque él era el equilibrio, el comodín, el fiable, el que no hacía ruido, pero tampoco permitía que el equipo se desordenara. El soldado silencioso, como lo llamaban los veteranos del club. Por eso, cuando se anunció oficialmente que Dani Ceballos dejaba el Real Madrid, el planeta fútbol se quedó sin palabras. Sí, Dani Ceballos. El hombre que había batallado con lesiones, con competencia feroz y con eternas dudas sobre su rol, pero que siempre había regresado. Ese mismo Ceballos que firmó una renovación hace un año como símbolo de confianza mutua. Ese jugador que, pese a no ser titular indiscutible, se había convertido en la pieza invisible que hacía funcionar muchas cosas sin pedir focos. Y ahora, se iba. El destino, Arabia Saudí. Otra vez. La oferta era irrechazable. Un club cuyo nombre aún no pronuncia bien ni su presidente, el Al Falad Damani FC o algo por el estilo, puso sobre la mesa un cheque de 45 millones de euros netos para el club, y un salario cercano a los 18 millones anuales para el jugador. Y claro, entre eso y cobrar desde el banquillo como tercera opción en el centro del campo, la decisión fue rápida. Aunque, para ser sinceros, lo de rápida es un decir. Porque según fuentes cercanas al club, Ceballos dudó tanto que tuvo que tirar una moneda 3 veces. 2 veces salió cruz. Pero la tercera, Florentino, pragmático como siempre, lo entendió. Lo despidió con una palmada en el hombro, un eres uno de los nuestros y una foto junto a las 19 Copas de Europa, por si acaso alguien dudaba de su paso por la historia del club. Ancelotti,
que lo había usado como recurso táctico cuando el partido pedía revulsivos con criterio, lamentó la pérdida, pero ya pensaba en cómo encajar a Arda Güler en ese espacio. La vida sigue, Dani. Pero mándanos dátiles, le dijo entre risas. Y así, casi en silencio, se cerraba una etapa. En redes, la noticia explotó. Unos lo celebraban como oportunidad para dar paso a los jóvenes. Otros se lamentaban por lo que pudo ser y no fue. Y hubo quienes directamente preguntaron si la noticia era del Día de los Inocentes, pese a que estaban en junio. Algunos influencers crearon recopilaciones de sus mejores jugadas en TikTok, y hasta se filtró una carta manuscrita que supuestamente Ceballos dejó en su taquilla, aunque parecía escrita por un community manager con acceso a IA. La plantilla, mientras tanto, intentaba recomponerse. Porque si algo saben los jugadores del Madrid es que hoy estás y mañana puedes estar en un club japonés con patrocinio de sake. Modric se acercó a Arda Güler y le soltó un consejo de veterano. Aprovecha tu momento. Mira a Dani. Y Camavinga, que llevaba un mes viendo vídeos de Busquets por recomendación de Kroos, decidió que era el momento de hacerse con ese puesto como interior mixto. ¿Y la afición? Bueno. La afición hizo lo que mejor sabe hacer, dividirse, debatir y terminar, de algún modo, pidiendo a Mbappé. Porque si algo ocurre en el Real Madrid, tarde o temprano, la conversación deriva en Mbappé. No falla. Es como la ley de Murphy pero con camisetas blancas. La realidad es que la salida de Ceballos dejaba huecos. Pequeños, sí, pero importantes. De esos que solo notas cuando ya no están. Como el típico tornillo del mueble sueco que no sabes dónde iba, pero al final ves que sin él, la mesa cojea. Y ahora, el club tiene que moverse. Florentino ya activó lo que en la directiva se llama protocolo rotación. Buscar perfiles de bajo coste que puedan cubrir los minutos sin alterar la jerarquía. Se habla de un regreso anticipado de Nico Paz. También de subir más minutos a Mario Martín, que ya entrenó varias veces con el primer equipo. Y algunos incluso se atreven a soñar con la vuelta de Dani Olmo, aunque eso, por ahora, suena más a deseo que a plan. Mientras tanto, Ceballos hace las maletas. En su despedida, citó a Pablo Alborán y dijo que se iba con el alma encogida pero el bolsillo expandido. En la rueda de prensa posterior, dejó una frase que emocionó a todos. He vivido mi sueño en el mejor club del mundo. Ahora, toca vivir mi retiro dorado, pero todavía tengo gasolina. Un periodista saudí le preguntó si pensaba volver. Y él, con media sonrisa, dijo, ¿quién sabe? A veces, los sueños vuelven. Y es que eso tiene el Real Madrid. Puedes irte. Puedes volar lejos. Pero siempre queda la puerta abierta. Porque una vez que formas parte de esta historia, el escudo no se borra, solo se duerme en el corazón. Así que, si eres madridista de corazón y quieres seguir cada capítulo, cada bomba informativa, cada adiós inesperado y cada fichaje que se cocina en silencio, suscríbete al canal, activa la campanita, y no te pierdas nada. Que el verano solo acaba de empezar, y en este club, siempre hay una sorpresa esperando. Porque, seamos sinceros, nadie está realmente preparado para la incertidumbre emocional que implica ser del Real Madrid. Ni siquiera los que llevan más de 3 décadas siguiendo cada rueda de prensa de Florentino con la misma intensidad con la que otros siguen una telenovela turca. Y lo de Dani Ceballos, aunque en los papeles parezca un movimiento menor, tiene más implicaciones de las que a simple vista podría notarse. Para empezar, su salida no solo remueve el plano deportivo, sino también el emocional. En un vestuario plagado de egos, leyendas vivas y promesas multimillonarias, Ceballos era uno de los pocos que se movía entre todos los grupos con la facilidad de un político en campaña. Era el típico jugador que se sentaba con Modric a hablar de vinos, con Bellingham a debatir cuál es la mejor serie de Netflix, y con Fran García a jugar al FIFA sin dejarse ganar. Su cercanía con Vinicius era especial. De hecho, cuando se oficializó su salida, el brasileño subió una historia en Instagram con una foto de ambos y el texto: «Hermano, se va el alma del grupo. Te voy a extrañar más que al wifi en los aviones». Una frase que, por cierto, provocó lágrimas entre los community managers del club. Porque si algo saben los CM del Madrid es que el algoritmo también tiene sentimientos. Pero más allá de lo emocional, está lo táctico. Ceballos, como diría un entrenador con pizarra en mano y mirada analítica, era el conector de fases. Es decir, ese jugador que no hace los highlights pero que sostiene el ritmo cuando el rival mete una línea de 6 en el minuto 82. A Ancelotti le encantaba tirarlo a la banda para cerrar partidos sin que se notara. Pon a Dani y el rival empieza a bostezar,
decía uno de sus asistentes. Y funcionaba. Porque cuando Ceballos entraba, el partido se enfriaba, el balón dormía, y el Madrid se acercaba al 1-0 sin hacer ruido. Eso no se ve en las estadísticas, pero lo saben los que entienden el juego. Además, era uno de los pocos mediocampistas de perfil nacional en una plantilla que cada vez parece más internacional que la ONU. Con la marcha de Ceballos, ya no queda ni un centrocampista andaluz en el equipo, algo que no pasaba desde tiempos de Ramón Calderón. Y eso preocupa, especialmente a los que defienden que el Madrid debe tener siempre una base española sólida, no solo por tradición, sino porque así evitas cosas como que en el vestuario haya que explicar cada 2 semanas quién fue Juanito. Por otro lado, su relación con la grada también era peculiar. No era ídolo, pero tampoco era uno más. Era de esos jugadores que, cuando calientan, el público aplaude con cariño. Que cuando pierde un balón, se le disculpa. Y cuando marca, pocas veces, pero siempre con intención, se le celebra con un «vamos, Dani», que sale del corazón. Por eso, cuando se supo que se iba, muchas cuentas en redes comenzaron a compartir vídeos de aquel partidazo contra el Villarreal en Copa, cuando se puso el traje de Modric y bailó entre líneas con una confianza que ni en los anuncios de Colonia. Y si hablamos del vestuario, hay que detenernos un poco más. Porque Ceballos tenía una cualidad que no aparece en los informes de scouting, pero que los entrenadores valoran como oro puro: sabía cuándo callar. Y eso, en un equipo donde hay más micrófonos que botellas de agua, es un superpoder. Nunca lo escuchaste quejarse por no jugar 3 partidos seguidos. Nunca filtró a la prensa su enfado por ser suplente. Nunca pidió públicamente salir cedido ni exigió titularidades con cara larga. Su profesionalismo era tan constante que, incluso lesionado, se presentaba en Valdebebas antes que todos para hacer trabajo de gimnasio. Hay quien dice que un día llegó tan temprano que se encontró a Florentino entrando con las llaves. No por nada, algunos veteranos lo comparaban con Lucas Vázquez, ese otro jugador que nunca parece brillar pero al que extrañas más que al wifi del vestuario cuando no está. Ceballos era ese tipo de futbolista que, cuando sale, te das cuenta de que estaba en todas partes. En el rondo, en las bromas, en los vídeos motivacionales, en el entrenamiento de recuperación y, por supuesto, en la reunión para organizar la barbacoa de fin de temporada. Se iba uno de los engranajes invisibles del grupo. Por eso, su despedida no fue un simple gracias por todo. Fue más bien un «¿y ahora qué hacemos sin ti?». La plantilla lo despidió con una cena informal en un restaurante de Chamartín, donde hubo lágrimas, risas, y un intento fallido de Nacho por hacer un brindis sin emocionarse. Kroos, que suele ser seco hasta para decir hola, le regaló un reloj con una inscripción: «El tiempo contigo pasó demasiado rápido». Y Modric, que solo entrega elogios cuando se alinean los planetas, le dijo: «Volverás, hermano. Esto no es un adiós». Y aunque el club ya piensa en cómo cubrir ese hueco, la verdad es que encontrar un Ceballos no es tan sencillo. Porque no se trata solo de calidad con balón. Se trata de entrega, discreción, empatía y, sobre todo, madridismo. Ceballos se sentía parte de esto incluso cuando estuvo cedido en el Arsenal. Lo confesó en más de una ocasión: «Me puse el escudo del Arsenal, pero soñaba con volver a pisar el Bernabéu». Y lo hizo. Y lo defendió. Y ahora se va, no porque quiera, sino porque así es este juego. Inesperado. Injusto a veces. Pero real. Así que antes de pasar al siguiente capítulo del mercado, antes de que se anuncien fichajes rimbombantes o renovaciones sorprendentes, vale la pena detenerse un momento y reconocer lo que se ha perdido. Porque en el Real Madrid, donde todo es grande, incluso las pequeñas salidas pueden dejar un vacío enorme. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el club debería haberlo retenido? ¿Te parece una decisión acertada? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para estar al día con todas las noticias del Real Madrid. Aquí te lo contamos todo, hasta lo que no quieren que sepas. Porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza. Hay veces que el fútbol exige una pizca de alma. Y eso, precisamente, es lo que hace que casos como el de Ceballos duelan más de lo que los números dictan. Porque, numéricamente, sí, era prescindible. Pocos minutos, estadísticas modestas, sin impacto determinante en los partidos clave. Pero si todo se midiera por números, el fútbol sería una hoja de Excel, y el Madrid ya habría sido eliminado por un robot húngaro de 4ª división. La presencia de Dani en el vestuario era mucho más difícil de cuantificar. Hay jugadores que no están para romper líneas, sino para unir personas. Y Ceballos era eso.
El puente entre los viejóvenes y los nuevitos, el único que entendía las bromas andaluzas de Fran García y a la vez podía seguirle el ritmo a los memes de Instagram de Brahim. Era, si se permite la comparación, el pegamento del vestuario. Que no brilla, que no suenan los cánticos del fondo sur, pero que cuando falta, todo empieza a despegarse. De hecho, si nos ponemos finos, su papel en la integración de algunos fichajes fue decisivo. Cuando llegó Bellingham, por ejemplo, uno de los que más se volcó a ayudarle con el idioma y la dinámica interna fue Ceballos. No porque se lo pidieran. Lo hizo porque sabía lo que cuesta sentirse fuera de sitio. Él mismo lo vivió en Londres, y no olvida la soledad de los primeros entrenamientos cuando nadie sabe si saludarte en inglés, en español o en francés con subtítulos. Y con Arda Güler, 3/4 de lo mismo. Dani fue quien se sentó a explicarle, con paciencia, cómo era eso de que Ancelotti le dijera tienes que ser más táctico y que en realidad significara espera tu turno y no la líes. También fue él quien le enseñó la jerga interna del vestuario. Porque en el Madrid no se dice pasámela sino dale, tírala arriba que lo arregla Vini. Son detalles, sí. Pero los detalles, como en los relojes suizos, son los que marcan la diferencia. En cuanto al cuerpo técnico, la sensación era parecida. Davide Ancelotti lo definió como ese jugador que siempre está en modo disponible. Nunca una queja, nunca una excusa, siempre preparado. De esos que calientan con la misma intensidad si van a jugar 5 minutos o si solo están por si acaso alguien se rompe un dedo del pie. Y eso, en un equipo de estrellas, es rarísimo. Porque todos quieren minutos, todos quieren brillar. Pero Ceballos entendía el valor de su rol. Sabía que no todos pueden ser los focos, algunos tienen que ser el generador. Y si hablamos de entrenamientos, ojo, no era el más rápido ni el más fuerte, pero su intensidad era de las que contagian. Siempre iba al límite. De hecho, hay una anécdota no confirmada que circula por los pasillos de Valdebebas. En una sesión de Randous, un día de lluvia, metió un taconazo entre las piernas de Camavinga y gritó tan fuerte «Olé», que se escuchó hasta en el campo 8. Camavinga no se enfadó. Le dio un abrazo y dijo, «Este tío está loco, pero es nuestro loco». Y no olvidemos su relación con la afición. En el fondo, Ceballos representaba a ese tipo de jugador que muchos sienten como cercano. No era una superestrella, no era un fichaje de portada, era más bien uno de esos futbolistas que parecen del barrio, con acento reconocible, con raíces claras, con orgullo por la camiseta. Un tipo que si se encuentra con un madridista en un bar, no solo se saca una foto, sino que probablemente se quede a comentar la última jornada. El propio club, aunque haya aceptado la oferta sin mucha resistencia, era consciente de todo esto. Por eso, en el comunicado oficial, más allá de la habitual frialdad institucional, se incluyó una frase inusual. El Real Madrid quiere agradecer a Dani Ceballos su dedicación, profesionalidad y cariño constante hacia nuestro escudo. Una línea que no estaba en las primeras versiones del texto, pero que se añadió tras una reunión informal entre directivos, donde alguien dijo, «Oye, que se nos va uno de los nuestros». Y en lo mediático, tampoco fue una salida más. Los programas deportivos dedicaron bloques enteros al tema. Algunos se centraron en lo económico, como no podía ser de otra forma, destacando la rentabilidad de la operación. Otros, los más emocionales, hicieron montajes con música triste y clips de sus mejores jugadas. Incluso se rescató un vídeo de su etapa en el Betis donde decía, «Mi sueño es triunfar en el Madrid». La imagen congelada, justo cuando lo decía, fue el frame más compartido de la jornada. Pero si algo resume el impacto real de esta salida, es lo que se vivió en la tienda oficial del club. Horas después del anuncio, una decena de aficionados entró preguntando por camisetas con el dorsal 19. La dependienta, al ver el gesto de tristeza en sus rostros, no dijo nada. Simplemente los dirigió a una zona donde colgaban las últimas unidades. Y ahí, en silencio, se agotaron en minutos. Porque a veces, despedirse también es una forma de honrar. Y sí, puede que mañana llegue otro fichaje, puede que pasado se anuncie una renovación bomba, puede que Florentino nos vuelva a dejar boquiabiertos con otro giro de guión. Pero hoy toca hablar de lo que se va. Y lo que se va no es solo un jugador. Es una forma de entender el vestuario, una forma de vivir el madridismo desde la sombra, un símbolo de ese esfuerzo que no siempre tiene recompensa pública, pero que sostiene los logros de los que sí la tienen. Por eso, si tú también valoras a los que se van en silencio pero dejan huella, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu comentario. Porque aquí no solo hablamos de goles, sino también de los que hacen posible que esos goles ocurran.
Y es que esa es, tal vez, la parte menos visible del Real Madrid, los cimientos. Todo el mundo habla del tejado, de los trofeos, de las remontadas imposibles, de los goles en el 93 minutos y de las noches mágicas en el Bernabéu. Pero para que ese tejado no se venga abajo cuando más sopla el viento, hacen falta columnas discretas. Ceballos era una de esas. Una columna que no aparecía en los selfies de los turistas ni en los vídeos virales del club, pero que estaba ahí, sosteniendo, sujetando, ayudando a que el edificio no crujiera cuando más apretaba la presión. ¿Y qué pasaba cuando el equipo estaba roto? Cuando el resultado no llegaba, cuando las lesiones se acumulaban, cuando las rotaciones no daban resultado, ahí estaba él, con los cordones atados desde el minuto 1, esperando su oportunidad. Nunca protestó por salir desde el banquillo. Es más, hay quienes aseguran que hasta cuando calentaba con el peto, lo hacía con más ímpetu que algunos titulares. Porque él no necesitaba que le dieran razones para esforzarse, con tener el escudo en el pecho, le bastaba. Incluso en los momentos de mayor competitividad en el centro del campo, cuando parecía condenado al ostracismo por la irrupción de Tchouaméni o la consolidación de Camavinga, nunca perdió el paso. Ceballos entendía su rol como pocos. No era el protagonista, pero tampoco el figurante. Era el actor de reparto que salva la película sin salir en el cartel. Y eso, en un equipo donde cada entrenamiento es un casting de Hollywood, tiene mucho mérito. Además, Dani fue un punto de conexión importante con el entorno mediático, pero no porque filtrara cosas, que nunca lo hizo, sino porque sabía manejar los tiempos. En zona mixta, jamás dio titulares incendiarios. Siempre fue cauto, mesurado, incluso cuando no le tocaba jugar. En tiempos donde una frase mal interpretada se convierte en tendencia mundial, Ceballos era un muro de contención. No encendía fuegos. Los apagaba. Y en un club como el Real Madrid, eso vale más que una ruleta bien hecha en el centro del campo. También fue un referente silencioso para los canteranos. Cuando subían chicos del Castilla al primer equipo, él era el primero en saludarlos, en incluirlos en el grupo, en explicarles dónde se sientan, cómo se pide el desayuno, cómo se entrena en doble sesión sin reventarse. Muchos de los que hoy asoman la cabeza en el primer equipo reconocen que fue Dani quien les hizo sentir que no estaban tan lejos del sueño. Porque no se trata solo de jugar bien. Se trata de entender cómo comportarse, cómo ser madridista desde dentro. Y no olvidemos que, a pesar de su perfil más modesto, Ceballos también dejó momentos importantes en partidos de alta exigencia. En la Copa del Rey del año anterior, por ejemplo, fue decisivo en la eliminatoria contra el Atlético. Entró desde el banquillo y cambió el ritmo del partido, moviendo el balón con criterio, pidiendo responsabilidad cuando muchos la evitaban. Ese día, los analistas hablaron más de Modric o de Benzema, claro, pero los que vieron el partido con el volumen bajado y los ojos abiertos, saben que Dani fue clave. Su marcha también deja un interrogante interesante. ¿Cuánto valor tiene realmente la continuidad y el compromiso en un club donde las decisiones a menudo están condicionadas por la inmediatez del rendimiento? Ceballos era un proyecto de largo plazo en una casa que vive del día a día. Y en un fútbol cada vez más acelerado, su figura era, en cierto modo, un acto de resistencia. No buscaba el golpe de efecto, sino el efecto del trabajo constante. Y eso no siempre gana likes, pero sí gana respeto. El respeto, por cierto, que se ganó dentro del cuerpo médico. Porque Dani fue uno de esos jugadores que volvió más de una vez de lesiones largas, de parones incómodos, sin pedir privilegios. Se hablaba mucho de su umbral del dolor, que decían era altísimo. En palabras de un fisio del club, Ceballos tenía una resistencia que asustaba. Un día vino con una sobrecarga seria, pero pidió entrenar igual. Nos hizo firmar que era bajo su responsabilidad. Y no era arrogancia, era hambre. De demostrar. De seguir. De no caerse. Por eso, al confirmarse su salida, hubo tristeza, sí, pero también orgullo. Porque el jugador se iba sabiendo que lo había dado todo. Sin deudas emocionales. Sin puertas cerradas. Se iba con la frente alta, con la sonrisa medida, con la sensación, que no todos pueden tener, de haber estado a la altura del escudo. No como figura eterna, pero sí como uno de esos nombres que, cuando los pronuncias dentro del club, generan un asentimiento silencioso y respetuoso. Y claro, nadie descarta que algún día vuelva. Tal vez como jugador, tal vez como parte del cuerpo técnico, tal vez como enlace entre generaciones. Porque el fútbol, sobre todo en el Madrid, es un boomerang. Te vas, sí, pero si has hecho las cosas bien, vuelves. Aunque sea para un homenaje,
aunque sea para un minuto de aplausos en el palco, aunque sea para colgar las botas vestido de blanco. Porque el Bernabéu no olvida a los suyos. Y tú, si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, sabes que estas historias importan. Que los jugadores como Ceballos construyen identidad. Y que el Real Madrid es mucho más que las portadas de oro. Es también el esfuerzo callado, la lealtad sin micrófono, la convicción sin titulares. Por eso, suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos lo que pasa, también lo que se siente. Porque sí, lo que se siente también construye un equipo. Y en el caso de Dani Ceballos, lo que se siente va más allá del pase limpio o del regate corto con giro de tobillo. Hablamos de ese tipo de jugador que se sabía el himno del club de memoria, no porque lo practicara, sino porque lo había cantado de niño en su casa. Que cuando hablaba con los empleados del club, no lo hacía desde el pedestal del profesional millonario, sino como uno más, con naturalidad, con cercanía, con una sonrisa que no era de protocolo, sino de pertenencia. Era, en muchos sentidos, un jugador de club. Y eso, en la élite, vale oro. Porque no todo es rendimiento instantáneo o highlights en redes. A veces lo que sostiene un grupo humano es justo lo que no aparece en los resúmenes. El gesto de ánimo al compañero tras un error, el comentario justo en la charla técnica, la disposición a quedarse 10 minutos más para practicar automatismos con los que apenas juegan. Ceballos era de esos. Si alguien del filial necesitaba ayuda, él estaba. Si alguien del primer equipo tenía un mal día, él lo notaba. Y no lo decía. Simplemente lo acompañaba. Esa clase de liderazgo silencioso no lo entienden todos. Ni todos lo valoran. Pero los que construyen vestuarios ganadores, sí. Por eso Ancelotti le tenía un cariño especial. No porque Dani resolviera partidos con una vaselina desde 30 metros, sino porque siempre estaba listo para resolver problemas humanos. Sabía cuándo hablar. Sabía cuándo callar. Sabía cuándo una broma podía relajar tensiones. Y sabía cuándo era mejor bajar la cabeza y apretar los dientes. Era el tipo de jugador que equilibra sin ser equilibrado en la tabla de minutos jugados. Incluso su relación con el cuerpo técnico extendido, preparadores físicos, analistas, psicólogos deportivos, era ejemplar. Con cada uno tenía un trato particular. Sabía quién necesitaba una palabra y quién prefería que no le molestasen. No había paternalismo en su forma de comportarse, sino inteligencia emocional. Intuición. Y eso, como los regateadores puros, es talento. Pero talento emocional. Los más veteranos lo sabían bien. Kroos, que lleva años leyendo a los compañeros como si fueran documentos financieros, una vez le dijo a un miembro del staff: Dani no es titular, pero si lo quitas del grupo, algo se rompe. No se nota al principio. Pero se rompe. Esa frase se volvió a repetir en varias reuniones internas una vez se conoció la salida. No por dramatismo, sino porque en un club tan grande, los pequeños engranajes son los que permiten que la maquinaria ruja sin fricción. Su cercanía con el personal más invisible del club también marcaba diferencias. En Valdebebas, desde el encargado de los balones hasta la mujer que repone la fruta en la sala de nutrición, todos tenían una anécdota buena con él. Nada de superioridad, nada de actitudes frías. Siempre saludaba. Siempre preguntaba. Siempre se interesaba. Y no de forma impostada, sino con genuina atención. Cuando un utillero del club se perdió la cena de Navidad por un problema familiar, Dani fue el único jugador que le preguntó al día siguiente cómo estaba todo. A veces, el verdadero liderazgo empieza ahí. Incluso con los rivales, tenía una forma especial de relacionarse. Intensa, sí. Competitiva, también. Pero noble. Era el tipo de jugador que podía dejarte un recado en una jugada dividida y luego ayudarte a levantarte. Los árbitros, de hecho, lo veían como un jugador de carácter, pero educado. De los que protestan, sí, pero sin perder los papeles. De los que discuten, pero escuchan. En un fútbol donde la teatralidad a veces sustituye la esencia, Ceballos mantenía esa mezcla tan difícil entre sangre caliente y cabeza fría. Y claro, eso también se notaba en su fútbol. Aunque muchos lo encasillaron como interior creativo sin sitio, lo cierto es que Dani evolucionó muchísimo en los últimos años. Aprendió a presionar mejor, a posicionarse tácticamente, a no complicarse cuando el partido lo exigía. Su fútbol, que siempre fue de barrio, se volvió de élite sin perder esa esencia callejera. Y eso no lo hacen todos. Hay quienes, al profesionalizarse, se vuelven grises. Dani no. Él mantuvo el descaro, pero sumó orden.
Y eso lo hacía especial. Era, en cierto modo, un jugador puente entre dos estilos. Entre el Madrid de los Galácticos y el Madrid del músculo. Entre el juego de toque y el de transición. Entre el jugador que soñó con ser titular y el que aceptó ser recurso. Entre el talento crudo y la madurez aprendida. Un tipo que entendió el proceso y lo abrazó, aunque supiera que su papel no siempre brillaría. Y eso lo convirtió, sin quererlo, en alguien imprescindible precisamente por ser prescindible. Porque no todos aceptan ese rol sin dejar de dar el 100%. Por eso, su marcha no deja solo una vacante en la plantilla. Deja un hueco en la dinámica invisible. En los pequeños rituales. En los saludos diarios. En los silencios compartidos. En las bromas que solo entienden los del grupo. En la mirada cómplice antes de entrar al campo. En la voz que calma al joven nervioso. En la mano que aplaude cuando nadie más lo hace. Porque Ceballos, aunque nunca fue capitán con brazalete, fue muchas veces el capitán en lo invisible. Así que sí, su salida es inesperada. No porque no pudiera pasar, sino porque no se deseaba. Porque nadie lo pedía. Porque su presencia era de esas que no pesan hasta que ya no están. Y ahora que se ha ido, muchos se dan cuenta de todo lo que significaba. Y tú, si valoras a los jugadores como él, quédate con nosotros. Porque aquí, en este canal, no solo seguimos los goles y los bombazos, también cuidamos estas historias. Dale like, deja tu opinión en los comentarios, y sobre todo, suscríbete, que todavía queda mucha tela que cortar en este mercado de locos.